Hombre se burla de una señora en el parque, pero lo que ve en la televisión al llegar a casa lo deja paralizado. Juan, un hombre de 40 años con un aire de superioridad, caminaba por el sendero, su mirada fija en su teléfono móvil, donde las notificaciones de redes sociales parpadeaban con insistencia. A medida que avanzaba, su mente estaba absorta en pensamientos de trabajo y ambición, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. A sus espaldas, Margarita, una anciana de cabellos plateados y ojos que reflejaban la sabiduría de los años, se encontraba sentada en un banco, alimentando a un grupo de palomas que picoteaban el suelo. El suave murmullo del viento mezclado con el canto de los pájaros creaba una atmósfera de serenidad, pero Juan no podía apreciarlo. En su mundo, las trivialidades de la vida cotidiana eran solo eso, trivialidades. ¿Qué hace esa mujer ahí sentada, alimentando a esas aves?, pensó Juan con desdén. El desprecio brotó de su interior, como un veneno que había cultivado durante años. La imagen de Margarita, con su vestido viejo y su sonrisa dulce, le provocó una mueca de burla. Se acercó un poco más, sintiendo que tenía derecho a reírse de lo que no entendía. «Mira, palomas», exclamó Juan en voz alta, como si se dirigiera a un grupo de amigos invisibles. ¿Qué sigue? ¿Un concurso de canto de aves? Su risa resonó en el aire, pero no encontró eco en el corazón de la anciana. Margarita, ajena a la burla, continuó arrojando migajas de pan, como si cada pedazo de pan fuera un pequeño regalo a las palomas, seres que, al igual que ella, buscaban un poco de sustento en un mundo que a menudo se mostraba indiferente. Juan sacó su teléfono y, con un destello de inspiración maligna, decidió capturar el momento. Se agachó un poco, intentando conseguir el ángulo perfecto. La imagen de Margarita, con su expresión pacífica, parecía una pintura de un tiempo olvidado. Sin embargo, en su mente retorcida, era solo una oportunidad para burlarse. La abuelita de los pájaros, escribió en su publicación, seguido de emojis de risa y un par de hashtags que denotaban su burla. En su mente, esto le daría un buen número de me gusta. Juan disfrutaba de ser el centro de atención, incluso si eso significaba pisotear a otros para lograrlo. Con cada notificación que llegaba, su ego crecía, y la risa de sus seguidores resonaba en su mente como un eco de aprobación. Pero, mientras tanto, Margarita seguía en su mundo, sin saber que estaba siendo objeto de burla. Una sombra de tristeza se posó en su rostro cuando notó las palomas volar lejos, como si se alejaran de la insensibilidad del hombre que se reía de ella. ¿Por qué hay personas tan crueles?, murmuró Margarita para sí misma, sintiendo una punzada de dolor en su corazón. Su mente viajaba a tiempos pasados, a momentos en que había sido capaz de ayudar a otros. Pero ahora, sentada en ese banco, sentía que el mundo había cambiado, y no de una forma buena. Juan, por su parte, no se detuvo a pensar en las consecuencias de sus acciones. La risa de sus amigos virtuales era todo lo que necesitaba. Se alejó del parque, satisfecho con su broma, sin mirar atrás. No había un rayo de duda en su mente. De hecho, la satisfacción de haber ganado un par de me gusta lo llevó a olvidar por completo lo que había hecho. Las horas pasaron, y Juan se encontró en su oficina, rodeado de compañeros que compartían su obsesión por el éxito. Sin embargo, entre ellos, había un joven llamado Esteban, cuya dedicación y trabajo duro comenzaron a llamar la atención de sus superiores. Juan, sintiendo que su estatus estaba en peligro, se prometió que no permitiría que nadie le robara lo que había conseguido a costa de tanto esfuerzo. Mientras tanto, Margarita se alejaba del parque, sintiendo la tristeza de ser objeto de burla. A pesar de su dolor, su corazón seguía lleno de compasión. Había visto a muchos otros en situaciones difíciles y siempre había estado dispuesta a ayudar. Ahora, reflexionaba sobre lo que había sucedido, preguntándose si había algo que pudiera hacer para cambiar la percepción de la gente sobre las personas mayores, sobre ella misma. Quizás si un día puedo hablar con alguien, quizás si puedo compartir un poco de mi historia, pensó en voz alta mientras caminaba hacia su hogar, donde la calidez de la cocina la aguardaba.
El olor del pan recién horneado le recordó que, a pesar de las adversidades, siempre había un rayo de luz que podía encontrar en su día a día. Sin embargo, Juan estaba demasiado ensimismado en su propia burbuja de ego como para recordar el rostro de la anciana. En su mente, el mundo giraba en torno a sus logros, a lo que podía obtener y a cómo podía avanzar en su carrera. La vida de Margarita era solo un eco distante, una sombra que no tenía lugar en sus pensamientos. Con el paso de los días, Juan continuó compartiendo momentos de su vida en línea, cada vez más superficial, cada vez más alejado de la realidad. Las risas de sus seguidores lo mantenían en un estado de euforia constante, como si cada me gusta fuera un pequeño triunfo. Pero a pesar de la aparente felicidad, había algo vacío en su interior, un eco que gritaba por reconocimiento y conexión, pero que él no podía escuchar. Mientras tanto, Margarita, aunque herida, decidió que no dejaría que la insensibilidad de otros la afectara. Se dedicó a sus actividades en la comunidad, ayudando donde podía, compartiendo su tiempo y su amor con aquellos que realmente lo necesitaban. En cada gesto amable, en cada sonrisa que recibía, encontraba una razón para seguir adelante. Juan y Margarita nunca imaginaron que sus caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo, ni que el destino les tenía preparado un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, por ahora, el parque seguía siendo el testigo silencioso de dos vidas que, aunque diferentes, estaban conectadas por hilos invisibles de karma y redención. Juan continuaba su vida de ambición desenfrenada, mientras que Margarita, en su sabiduría y compasión, seguía siendo un faro de luz en un mundo que a menudo parecía oscuro. El tiempo pasó, y cada uno siguió su propio camino, pero el eco de sus decisiones resonaba en el aire, esperando el momento adecuado para manifestarse. La historia de Juan y Margarita apenas comenzaba. En un día nublado, Juan se encontraba sentado en un rincón del parque que visitaba con frecuencia, un lugar que solía ser su refugio, pero que ahora se sentía más como una prisión de recuerdos. Su mirada se perdía entre las hojas caídas, recordando su infancia marcada por la ausencia y la lucha. Su mente viajaba atrás en el tiempo, a un hogar donde el silencio era más común que la risa, y los gritos de frustración de su madre resonaban en las paredes como un eco constante. Juan había crecido con un padre que apenas cruzaba la puerta de casa. Un hombre que, a pesar de ser físicamente presente, nunca había estado emocionalmente involucrado en la vida de su hijo. Su madre, sobrecargada con las responsabilidades de mantener el hogar y lidiar con el desdén de su esposo, parecía haber reservado su cariño solo para los momentos de calma, que eran escasos. Las carencias afectivas marcaban su carácter, haciéndolo sentir como un extraño en su propia familia. Recordaba las noches en las que se acurrucaba en su cama, esperando que su padre regresara de su interminable jornada de trabajo. La ausencia se transformaba en un vacío que lo acompañaba a cada paso, convirtiéndose en la semilla de su ambición desmedida. Si no me quieren aquí, me haré fuerte, pensaba Juan, convencido de que el éxito sería su única salvación. Pero esa fortaleza, en lugar de acercarlo a los demás, lo aislaba, convirtiéndolo en un hombre competitivo y distante. Los ecos de su infancia se desvanecieron cuando la memoria lo llevó a la escuela secundaria. La transición a la adolescencia fue un desafío, Juan no encajaba. Era un chico tímido, con una apariencia nada destacable, y eso lo convirtió en blanco fácil de burlas. Los días pasaban y cada insulto, cada risa a sus expensas, añadía una capa más a su coraza. Comenzó a luchar con todas sus fuerzas por destacar, a convertirse en el primero de su clase, en el mejor en cada actividad. Nunca más me volverán a hacer sentir así, se prometió, y esa promesa lo impulsó a una competencia feroz. En la escuela, la ambición se convirtió en su escudo. Juan se esforzaba por ser el mejor en todo, pero esa necesidad de aprobación lo llevó a adoptar actitudes que lo separaban de sus compañeros. Se volvió cínico, burlándose de aquellos que eran menos afortunados. Era un mecanismo de defensa que lo mantenía a salvo del dolor que había sufrido, pero al mismo tiempo, lo alejaba de la empatía. ¿Por qué siempre necesita ser el primero?, le preguntó un día su único amigo,
Luis, en un intento de comprenderlo. Porque así es como se gana, Luis. La vida no es un juego de caridad. Si no luchas, te aplastan, respondió Juan con desdén, sin darse cuenta de que sus palabras eran un reflejo de su propia inseguridad. Con el tiempo, la competitividad se convirtió en su única forma de relacionarse. En lugar de construir amistades, Juan acumulaba rivales. Cada éxito era una victoria personal, pero cada derrota se sentía como un golpe devastador. La falta de empatía se volvía más evidente en su vida adulta, donde cada interacción se transformaba en un juego de estrategias y manipulaciones. El mundo empresarial en el que se movía ya no era un lugar donde la camaradería tuviera cabida. En su trabajo, Juan se convirtió en un experto en aprovechar las debilidades de sus colegas. Cada reunión era una oportunidad para demostrar su superioridad, para escalar posiciones en la jerarquía corporativa. La ambición lo llevaba a tomar decisiones cuestionables, siempre justificando sus acciones como parte del juego. Una tarde, mientras se preparaba para una reunión crucial, Juan recibió un mensaje de su colega Esteban. Era un joven talentoso que había entrado en la empresa con una energía renovadora, pero también con la habilidad de resaltar las debilidades del equipo. Juan, sintiendo que su posición estaba en peligro, comenzó a tramar un plan. No puedo dejar que un niño me supere, pensó, su mente maquinando estrategias para desacreditar a Esteban ante su jefe. ¿Qué pasa, Juan?, le preguntó Esteban, notando el aire tenso que lo rodeaba. Nada, solo preparándome para la reunión. Espero que tú también lo estés, respondió Juan, dejando escapar una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El día de la reunión llegó, y Juan se presentó con una actitud confiada. Mientras Esteban exponía sus ideas, Juan se sentía cada vez más nervioso. En su interior, sabía que la competencia era feroz. Fue en ese momento cuando decidió actuar. Aprovechó un error menor de Esteban en su presentación, exagerando las consecuencias y haciendo que el joven pareciera poco profesional. No creo que podamos confiar en alguien que comete errores tan básicos, dijo Juan con desdén, mirando a su jefe con una sonrisa satisfecha. El silencio en la sala fue palpable. Esteban se quedó paralizado, incapaz de defenderse. Juan sintió una mezcla de satisfacción y culpa, pero rápidamente ahogó cualquier remordimiento. Es solo negocio, se decía a sí mismo, convencido de que había hecho lo correcto para asegurar su futuro. Sin embargo, a medida que la semana avanzaba, una sensación extraña comenzó a asentarse en su pecho. En lugar de disfrutar de su victoria, Juan se sentía vacío. Esa noche, mientras revisaba las redes sociales, se topó con una foto de Esteban, sonriente, al lado de su madre. De repente, un atisbo de reconocimiento le atravesó la mente. Esa mujer, con su rostro amable y su risa cálida, le resultaba familiar. Era Margarita, la anciana del parque, la misma que había ridiculizado sin piedad. El rostro de Esteban había sido solo un recuerdo borroso, pero ahora todo se unía. La imagen de Margarita alimentando a las palomas en el parque se superponía con su propia infancia. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una mezcla de culpa y miedo se apoderó de él. ¿Qué he hecho?, susurró para sí mismo, el peso de sus acciones comenzando a aplastarlo. En ese instante, Juan se dio cuenta de que su ambición había tenido un costo que nunca imaginó. No solo había dañado la carrera de un colega, sino que había herido a alguien que había estado en su vida de una manera que nunca había reconocido. La conexión con Margarita y su hijo se convertía en un espejo que reflejaba su propia miseria y aislamiento. La noche se tornó larga y silenciosa, interrumpida solo por el sonido de su respiración agitada. Mientras se perdía en sus pensamientos, comenzó a replantearse su vida, sus decisiones y el significado de la verdadera victoria. En su búsqueda de éxito, había olvidado lo que realmente importaba, la conexión con los demás, el respeto y la empatía. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿habría tiempo para cambiar, o había cruzado una línea de no retorno?
Margarita se sentó en un banco del parque, observando cómo las hojas caían lentamente de los árboles, creando un manto dorado sobre el suelo. Era una tarde tranquila, y el aire fresco de otoño le recordaba la belleza de la vida a pesar de sus dificultades. Su mente viajaba a tiempos pasados, cuando era enfermera en un asilo y atendía a muchos ancianos que, como su abuela, necesitaban compañía y cuidado. A lo largo de los años, había visto a muchos jóvenes entrar en el lugar, a menudo llenos de angustia al ver a sus seres queridos en un estado vulnerable. Uno de esos jóvenes había sido Juan. Margarita cerró los ojos por un momento, recordando su rostro. Un niño dulce que, a pesar de su tristeza, siempre le sonreía con inocencia. Ella había sentido una conexión especial con él, una especie de esperanza que emergía en medio de la tristeza del asilo. Siempre pensaba que crecerías para ser un hombre maravilloso, murmuró para sí misma, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. La imagen de Juan, con su cabello castaño y sus ojos brillantes, la llenaba de nostalgia. Ella recordaba cómo le llevaba galletas recién horneadas a su abuela, cómo se preocupaba por ella incluso cuando otros niños no entendían la situación. Mientras Margarita se perdía en sus recuerdos, su mente se llenó de imágenes de su propia vida. Después de tantos años, había encontrado su propósito en ayudar a otros. Como voluntaria en el centro comunitario, se dedicaba a organizar actividades para niños y ancianos, buscando siempre dar lo mejor de sí. Era su forma de sanar las heridas del pasado. Cada sonrisa que podía dibujar en el rostro de alguien más la llenaba de satisfacción. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él?, se preguntó, mientras las palomas se acercaban a ella, picoteando el suelo en busca de migajas. Quizás porque siempre fui capaz de ver su bondad, incluso en medio de su arrogancia. Esa reflexión la llevó a pensar en cómo las experiencias de su vida la habían moldeado, la habían empujado a convertirse en la mujer que era ahora. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo por el parque, riendo y gritando. Margarita los observó, recordando su propia infancia. La vida había sido dura, pero siempre había encontrado la forma de seguir adelante. A pesar de las adversidades, el amor y la compasión siempre habían sido sus guías. Mientras tanto, Juan seguía atrapado en su mundo, inmerso en su rutina diaria. En su oficina, rodeado de colegas que competían por la misma promoción, su ambición lo consumía. La presión de ser el mejor lo había llevado a olvidar lo que realmente importaba en la vida. No recordaba la conexión que una vez tuvo con Margarita, ni los momentos de ternura que había compartido con su abuela. Estaba tan enfocado en la carrera que había dejado de lado el corazón. Esa tarde, después de un día agotador, Juan se sentó en su escritorio y miró por la ventana. Las hojas doradas caían, y algo en esa imagen lo hizo sentir una punzada de nostalgia. ¿Qué pasa conmigo?, se preguntó, mientras recordaba a su madre, siempre preocupada por él, siempre tratando de brindarle lo que ella no había tenido. Pero esas memorias duraban poco antes de ser reemplazadas por pensamientos de éxito y reconocimiento. En su mente, la ambición era la única forma de avanzar. Pero, en lo profundo de su ser, había un vacío que no podía llenar con logros materiales. Era un dilema que lo atormentaba, pero que se negaba a enfrentar. No puedo permitirme pensar en eso ahora, se decía, y se concentraba en su trabajo. Sin embargo, el destino tenía planes diferentes. Una tarde, mientras se preparaba para salir de la oficina, se encontró con Esteban, su colega más joven. Esteban era un chico brillante, lleno de ideas frescas y una ética de trabajo impecable. El contraste entre ellos era evidente, y Juan sentía una mezcla de envidia y admiración. ¿Cómo lo hace?, pensó, mientras lo observaba salir con una sonrisa confiada en el rostro. Juan, ¿te vas ya?, preguntó Esteban, notando la mirada pensativa de su compañero. Sí, tengo algunas cosas que hacer, respondió Juan, tratando de sonar indiferente. Nos vemos mañana. Espero que estés listo para la presentación, dijo Esteban, y Juan asintió con un gesto de afirmación, aunque en su interior la presión aumentaba.
La competencia entre ellos se estaba intensificando, y Juan sabía que debía hacer algo para asegurarse de que no le robaran la promoción que tanto deseaba. Esa noche, mientras Juan reflexionaba sobre su día, pensó en cómo podría aprovecharse de un error de Esteban. Es parte del juego, se dijo a sí mismo, justificando su inminente decisión. Pero en el fondo, había una pequeña voz que le decía que no era el camino correcto. Aún así, la ambición había nublado su juicio, y decidió que no podía dejar pasar esa oportunidad. Margarita, por su parte, continuaba con su vida de altruismo y servicio. Cada día, su corazón se llenaba más al ver sonrisas en los rostros de aquellos a quienes ayudaba. La conexión que había sentido con Juan nunca había desaparecido, pero ella había aprendido a soltar el pasado y a vivir en el presente. Quizás hoy sea el día en que lo vea de nuevo, pensó mientras se preparaba para salir a su actividad de voluntariado. Nunca se sabe cómo la vida puede darnos sorpresas. Al salir de casa, un sentimiento de esperanza la acompañó. Ella creía firmemente que cada encuentro tenía un propósito, y en su corazón, deseaba que Juan hubiera encontrado el camino hacia la redención. Esa tarde, el parque estaba lleno de vida. Margarita observaba a los niños jugar y a las parejas pasear. Sin embargo, en el fondo de su mente, había un eco de la tristeza que había sentido al ver a Juan alejarse de su infancia. El tiempo puede cambiar a las personas, pero el amor y la bondad siempre dejan huella, pensó, mientras sonreía a un grupo de ancianos que se acercaban a ella. Mientras tanto, Juan seguía atrapado en su mundo de ambición, sin saber que el destino lo llevaría de nuevo a cruzarse con su pasado, y que Margarita, la mujer que había visto su bondad, aún no esperaba con los brazos abiertos. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la oficina, iluminando los rostros tensos de los empleados que, como Juan, sabían que el ambiente era un campo de batalla. La competencia por la promoción había comenzado, y la rivalidad con Esteban se sentía en el aire denso y cargado de expectativas. Juan se acomodaba en su silla, su mente llena de estrategias y tácticas para superar a su colega más joven. Mientras observaba a Esteban al otro lado de la sala, notó su enfoque constante en el trabajo, la forma en que su mirada se mantuvo fija en la pantalla de su computadora, como si estuviera tratando de descifrar un código secreto. ¿Qué tiene este chico que no tengo yo?, pensó Juan, sintiendo un leve cosquilleo de inseguridad. Es solo un niño, y yo tengo la experiencia. A pesar de sus pensamientos, la verdad era que Esteban había demostrado ser un competidor formidable. Juan podía ver cómo sus compañeros de trabajo lo admiraban, cómo su entusiasmo y dedicación resonaban en la cultura de la oficina. Esa admiración lo llenaba de envidia, y la presión por sobresalir se hacía cada vez más palpable. En la sala de reuniones, Juan se encontró con Esteban. Esteban estaba revisando algunos documentos, y Juan, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se acercó. «Buenos días, Esteban». «¿Listo para la competencia?», le preguntó, intentando sonar amigable. «Siempre», respondió Esteban con confianza. «He estado trabajando en un proyecto que creo que realmente podría impresionar a la Junta». «¿Y tú?». «Oh, ya sabes, el mismo viejo juego. Solo tengo que asegurarme de que todos los detalles estén en su lugar», dijo Juan, mientras una idea oscura comenzaba a gestarse en su mente. La ambición había comenzado a nublar su juicio, y lo que antes era un simple deseo de sobresalir se estaba transformando en una necesidad de destruir a su rival. Durante el día, Juan se dedicó a observar a Esteban, buscando cualquier error que pudiera aprovechar. Su mente se llenó de justificaciones. «Es solo parte del juego, Juan. Todos lo hacen. Esto es lo que se espera de ti», se repetía. Finalmente, encontró el momento. Durante una presentación de proyecto, Esteban cometió un pequeño error en una cifra que, aunque menor, podría ser interpretado como un descuido. Esa noche, mientras revisaba los informes, Juan se sintió como un depredador acechando a su presa. En su mente, el error de Esteban se convirtió en una oportunidad dorada. Así que, con una frialdad calculada, envió un correo electrónico a su jefe,
exponiendo el error y exagerando sus consecuencias. Esto podría costarnos el contrato, escribió, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Necesito que lo revisen urgentemente. A la mañana siguiente, la atmósfera en la oficina era tensa. Todos estaban al tanto del correo que había sido enviado, y Juan podía sentir las miradas sobre él. Esteban, visiblemente afectado, entró a la oficina con el rostro pálido. Juan, dijo, su voz temblando levemente, ¿por qué hiciste eso? Juan se encogió de hombros, intentando mantener una apariencia de inocencia. Solo intentaba proteger a la empresa, amigo. No podemos permitirnos errores. Pero eso no fue un error grave. No era necesario que lo hicieras de esa manera, insistió Esteban, con frustración reflejada en su rostro. Quizás, pero en este mundo, hay que ser proactivo. A veces, hay que actuar antes de que otros lo hagan, replicó Juan, sintiendo una extraña satisfacción al ver a Esteban tambalearse. En el fondo, sabía que había cruzado una línea, pero la ambición lo había consumido por completo. A medida que pasaban los días, la tensión en la oficina creció. El jefe convocó a Esteban para discutir el incidente y Juan se sintió como un espectador en su propia obra. La mirada de su colega, llena de decepción y tristeza, lo seguía a donde fuera. Era como si un peso pesado se hubiera instalado sobre sus hombros, pero el temor a perder la promoción era más fuerte que cualquier remordimiento que pudiera sentir. Los días se convirtieron en semanas, y Juan logró su objetivo. Esteban fue descalificado para la promoción, y la noticia se propagó rápidamente por la oficina. Muchos compañeros de trabajo comenzaron a murmurar, y Juan notó cómo algunos lo miraban con desdén. ¿De verdad querías ganar así?, se preguntó una voz interior. Pero su ambición lo mantenía a flote, ignorando la creciente incomodidad que lo envolvía. Una tarde, mientras Juan se sentaba en su escritorio, sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. La euforia inicial por haber ganado la promoción se desvanecía rápidamente, dejando lugar a un vacío que no podía llenar con más éxito. Decidió salir a caminar, buscando una manera de despejar su mente. Mientras paseaba por el parque cercano, su vista se posó en un grupo de ancianos que alimentaban a las palomas. Un sentimiento de nostalgia lo invadió, y su mente lo llevó de vuelta a su infancia, a momentos en los que la simpleza de la vida le brindaba felicidad. En su camino, se encontró con un banco vacío. Se sentó, sintiendo cómo la brisa fresca acariciaba su rostro, y por un momento, se permitió reflexionar sobre sus acciones. ¿Realmente necesitaba hacerle esto a Esteban?, se preguntó. La imagen de su colega, con la mirada llena de decepción, lo perseguía, y no podía evitar sentir que había perdido algo más que una simple competencia. En ese instante, Margarita cruzó por su mente. Recordó su encuentro en el parque, la forma en que ella irradiaba calidez y compasión. ¿Cómo podía haber sido tan cruel con alguien que, a pesar de su propia lucha, siempre había tratado de hacer el bien? La culpa comenzó a hervir en su interior, desafiando su visión egoísta del mundo. Sin embargo, la ambición seguía siendo una sombra que se negaba a desvanecerse. Decidido a no dejar que esos pensamientos lo consumieran por completo, Juan se levantó y comenzó a caminar de regreso a la oficina. Sin embargo, su mente estaba en un torbellino. Mientras atravesaba el parque, se encontró con un grupo de niños riendo y jugando. La risa infantil resonaba en sus oídos, y por un momento, se detuvo para observarlos. Recordó lo que era ser niño, sin preocupaciones, sin la carga de la ambición desmedida. ¿Qué estoy haciendo?, se murmuró a sí mismo, sintiendo que algo dentro de él empezaba a cambiar. La idea de que su ambición podría haber destruido la carrera de Esteban lo llenaba de una inquietud que nunca había experimentado. ¿Era eso lo que quería? ¿Había valido la pena? Mientras se acercaba a la oficina, sus pasos eran más lentos. La euforia por su reciente ascenso se desvanecía, dejando solo un eco de vacío. La imagen de Esteban, con su mirada decepcionada, lo seguía como una sombra. Tal vez todo esto no sea lo que realmente quiero,
pensó Juan, sintiendo que la ambición había dejado de ser su única motivación. Con cada paso que daba hacia la oficina, Juan comenzó a darse cuenta de que había una línea delgada entre el éxito y la ética, entre la ambición y la humanidad. En su búsqueda por avanzar, había perdido de vista lo que realmente importaba. La conexión humana, la empatía, la capacidad de ver a los demás no solo como competidores, sino como seres humanos con sus propias luchas y sueños. Quizás sea hora de un cambio, reflexionó, sintiendo que la ambición, que una vez fue su guía, comenzaba a desvanecerse frente a la posibilidad de redención. Sin embargo, aún no sabía cómo dar ese paso. La lucha interna entre su ambición y su deseo de ser mejor lo acompañaba, y la incertidumbre de lo que estaba por venir se cernía sobre él. Después de un largo día en la oficina, el cansancio pesaba sobre Juan como una losa. Se sentó en su sofá, rodeado de un silencio que parecía pesarse en el aire. Encendió la televisión y, mientras zapeaba entre los canales, se detuvo en un segmento de noticias que capturó su atención. En la pantalla, una mujer mayor, de cabello canoso y rostro amable, hablaba sobre su trabajo comunitario. Era Margarita. En nuestra comunidad, todos podemos ser héroes si tan solo extendemos una mano, decía ella con una voz llena de calidez, mientras la cámara la enfocaba. Juan sintió una punzada de incomodidad. Recordó vagamente su encuentro con ella en el parque, el desprecio que había sentido al burlarse de su imagen. La imagen de Margarita alimentando a las palomas le llenó de una mezcla de vergüenza y nostalgia. La mujer que una vez había considerado un objeto de burla era ahora una figura tan digna y respetada en su comunidad. El reportero hizo preguntas sobre su trabajo en un asilo, y Margarita, con una sonrisa en el rostro, compartió historias sobre los ancianos que había conocido y las vidas que había tocado. Juan sintió que su corazón se apretaba al escuchar cómo ella hablaba con tanto amor y compasión hacia aquellos que, como su abuela, habían pasado por momentos difíciles. Recordó a su abuela, los días que pasaba en el asilo, y la tristeza que había sentido cada vez que la visitaba. El eco de risas y el aroma a galletas recién horneadas llenaron su mente, y por un instante, se vio a sí mismo como el niño que una vez fue, con una dulzura que había perdido en el camino de la vida. La entrevista terminó y la pantalla se oscureció, pero la imagen de Margarita seguía viva en su mente. ¿Qué he hecho?, murmuró Juan para sí mismo, sintiéndose cada vez más culpable por su comportamiento. Las palabras de Margarita resonaban en su interior, y aunque su ambición lo había llevado a escalar posiciones en su trabajo, también le había robado su humanidad. Se levantó de su sofá, decidido a buscar a Margarita. No sabía qué diría ni cómo se disculparía, pero sentía que debía hacerlo. Al llegar al parque, las luces del atardecer pintaban el cielo de un naranja cálido. Juan caminó por los senderos, observando a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero había un impulso que lo guiaba hacia el banco donde había visto a Margarita por primera vez. La imagen de ella alimentando a las palomas seguía presente, y se preguntaba si podría encontrarla de nuevo. Su corazón latía con fuerza cuando la vio al fondo, sentada en el mismo banco, rodeada de aves. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del sol poniente y, por un momento, Juan sintió una oleada de emociones. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era un desafío. ¿Cómo se presentaría ante ella? ¿Cómo podría explicarle lo que había sentido y cómo había cambiado? Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Margarita levantó la vista y sus ojos se encontraron. «Hola, Margarita», dijo Juan, su voz temblorosa por la tensión. Ella sonrió, pero había una sombra de sorpresa en su rostro. «Hola, joven. No esperaba verte por aquí», respondió con amabilidad, aunque su tono era cauteloso. «He estado pensando en ti, en lo que hice». Juan se sintió vulnerable, casi expuesto. «Vi tu entrevista en la televisión. Hablaste de tu trabajo, de cómo ayudas a los demás. Me conmovió». Margarita lo observó en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. «Es gratificante ayudar a los demás, Juan.
Todos tenemos algo que ofrecer, dijo ella con una calma que lo hizo sentir aún más avergonzado. Lo sé, y lo que hice, lo que dije sobre ti. Juan tragó saliva, las palabras se le atascaban en la garganta. No sé por qué actué así. Era cruel y no lo vi entonces. Las palabras pueden herir más que los golpes, dijo Margarita, su mirada fija en él. A veces, las personas actúan sin pensar en las consecuencias. Lo entendí de la manera más difícil, contestó Juan, su voz casi un susurro. Me dejé llevar por la ambición, por la necesidad de ser el mejor. Pero en ese proceso, me olvidé de lo que realmente importa. Margarita lo miró con compasión. La ambición no es mala, Juan. Todos deseamos alcanzar nuestras metas. Pero cuando olvidamos el camino, podemos perdernos a nosotros mismos. Me siento perdido, admitió Juan, sintiendo la carga de sus decisiones pasadas. He dañado a personas en mi camino, y ahora, después de ver tu bondad, me doy cuenta de cuánto he fallado. Margarita inclinó la cabeza, como si comprendiera su lucha interna. Es un buen comienzo reconocerlo. El primer paso hacia el cambio es la reflexión y el segundo, actuar. ¿Qué piensas hacer ahora? Quiero cambiar, Margarita. Quiero aprender a ayudar, como tú lo haces. Quiero ser mejor, respondió con sinceridad, sintiendo que sus palabras eran un rayo de esperanza en medio de su confusión. El camino no será fácil, Juan. Pero cada pequeño gesto cuenta. Quizás podrías comenzar a involucrarte en la comunidad. Hay muchas maneras de ayudar. Me gustaría eso, dijo Juan, su voz más firme. Quiero involucrarme, aprender de ti y de otros como tú. Margarita sonrió, su rostro iluminándose. Eso es un buen comienzo. No todo en esta vida se trata de competir. A veces, la verdadera victoria está en los corazones que tocamos. Juan sintió que una chispa de motivación se encendía dentro de él. Miró a Margarita, no solo como una anciana, sino como una guía. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba decidido a recorrerlo, paso a paso. Con un renovado sentido de propósito, se despidió de Margarita, agradeciéndole por su sabiduría y su luz. Mientras se alejaba del parque, Juan sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado. El futuro se dibujaba ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con actos de bondad y compasión. Aunque el camino hacia la redención sería largo, estaba dispuesto a recorrerlo, guiado por la luz de Margarita y la promesa de un nuevo comienzo. El parque estaba impregnado de una atmósfera nostálgica, con hojas secas que crujían bajo los pies y un aire fresco que anunciaba la llegada del invierno. Juan se acercó al banco donde Margarita solía sentarse, su corazón latía desbocado. No sabía exactamente qué decirle. La imagen de la anciana en la televisión todavía resonaba en su mente, y cada paso que daba lo acercaba más a una confrontación que había evadido por mucho tiempo. Margarita lo reconoció al instante. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. Juan se detuvo frente a ella, sintiendo el peso de su propia culpa. «Hola, Margarita», saludó, tratando de ocultar la tensión en su voz. «Juan, qué sorpresa verte aquí», respondió ella, con un tono que oscilaba entre la calidez y la desconfianza. Hubo un silencio incómodo. Juan tomó una bocanada de aire, intentando reunir el valor necesario para abordar el tema que lo atormentaba. «He estado pensando en lo que pasó, en lo que hice», dijo finalmente, sus palabras saliendo entrecortadas. «Quiero pedirte perdón». Margarita lo miró fijamente, sus ojos profundos reflejando una mezcla de empatía y decepción. «¿Perdón?», repitió, dejando que la palabra flotara en el aire. «¿Acaso piensas que unas simples palabras pueden borrar lo que hiciste?». El rostro de Juan se sonrojó, y sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. «No, no creo que sea fácil. Pero he cambiado, Margarita. Estoy tratando de ser una mejor persona».
Margarita suspiró, su mirada se suavizó un poco. Juan, todos tenemos un pasado. Yo también he cometido errores. Pero lo importante es que aprendamos de ellos. Dime, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué te burlaste de mí? Juan se sintió acorralado, pero sabía que debía ser honesto. Era egoísta. Solo pensaba en mí, en cómo podía hacer reír a otros. No me di cuenta del daño que ocasionaba. ¿Y el daño que ocasionaste a Esteban, lo has pensado? Preguntó Margarita, su tono se volvía más firme. Él es un buen chico, Juan. Trabajador, lleno de sueños. Las palabras de Margarita resonaron en la mente de Juan como un eco doloroso. Esteban, su colega, la competencia feroz que había elegido sacrificar por su ambición. Lo sé, musitó, sintiendo que la culpa lo aplastaba. Lo hice para ganar la promoción. No pensé en las consecuencias. ¿Y así es como quieres vivir? Preguntó Margarita, su voz ahora más suave. ¿A costa de otros? Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas. La verdad era que no quería seguir así. No quiero. Quiero cambiar. Quiero ayudar a las personas en vez de hacerles daño. Margarita lo miró con compasión. El cambio comienza con la reflexión, Juan. Debes enfrentar tus acciones y buscar la redención, pero no será fácil. Juan asintió, sintiendo que cada palabra de Margarita resonaba en su interior. Lo entiendo. Estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y qué vas a hacer por Esteban? Preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Cómo planeas reparar el daño que le hiciste? Juan sintió un nudo en el estómago. La verdad era que no sabía. Pero en ese momento, una chispa de determinación lo atravesó. Voy a hablar con él. Le debo una disculpa. Margarita lo observó con atención, como si intentara leer su sinceridad. Eso es un buen comienzo. Pero recuerda, las palabras son solo palabras. Necesitas demostrar tu cambio con acciones. Juan sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Lo haré, Margarita. Quiero involucrarme, quiero ayudar a la comunidad, a personas como tú, que hacen el bien sin esperar nada a cambio. Margarita sonrió levemente, pero su mirada seguía siendo seria. El camino no será fácil, Juan. Pero si realmente te importa, encontrarás la manera. Lo haré, te lo prometo, dijo Juan, sintiendo que por primera vez, una carga se levantaba de sus hombros. Margarita asintió, y con un tono más suave, le preguntó, ¿y qué hay de Esteban? ¿Qué vas a hacer con él? La mención del nombre de Esteban hizo que la tormenta de emociones en el pecho de Juan se intensificara. ¿Y si te digo que él es tu hijo? Dijo, sintiendo que la revelación pesaba como una losa. Margarita se quedó en silencio, su rostro cambiando de sorpresa a incredulidad. ¿Qué? Preguntó finalmente, su voz temblando. ¿Cómo lo sabes? Lo supe después de verte en la televisión. La forma en que hablabas de ayudar y cuidar a los demás. Esteban siempre ha mencionado a su madre y cómo ella lo enseñó a ser una buena persona. Una lágrima brotó de los ojos de Margarita, y Juan vio cómo su fortaleza se desvanecía por un momento. ¿Mi hijo? Murmuró, con la voz entrecortada. ¿Te refieres a Esteban, mi Esteban? Sí, Margarita. Él es ese chico talentoso y lleno de sueños por el que competí. Lo dañé, y ahora siento que debo hacer algo por él. Margarita se llevó las manos a la cara, tratando de contener el llanto. Esto es demasiado. Lo sé, dijo Juan, sintiendo la urgencia de actuar. Quiero ayudarlo a encontrar su camino de nuevo. Quiero que sepa que estoy aquí, que lo apoyo. Margarita lo miró, su expresión se transformó en una mezcla de incredulidad y esperanza. Si realmente quieres ayudarlo, tendrás que ser sincero con él. No puedes ocultar lo que hiciste. Juan asintió, decidido. Voy a hacerlo.
Estoy listo para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Quiero que Esteban sepa que estoy dispuesto a cambiar. Margarita sonrió, esta vez con una calidez genuina. Eso es lo que quería escuchar. La redención es posible, Juan, pero debes estar dispuesto a luchar por ella. Lo haré, prometió él. Quiero ser mejor, no solo por mí, sino también por Esteban y por ti. El aire entre ellos se volvió más ligero, como si un nuevo entendimiento se hubiera formado. Juan sintió que había dado un paso hacia la redención que tanto anhelaba. A medida que se despidieron, una nueva resolución surgió en él, no solo se convertiría en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Con cada paso que daba al salir del parque, Juan sabía que el camino hacia su redención apenas comenzaba, pero finalmente se sentía listo para enfrentarlo. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos sorprendentes, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Mantente al tanto de más historias que te inspirarán, te sorprenderán y te mantendrán al borde de tu asiento.